Hoy día sobre cirugía vitreoretinal parte 1, según la Academia del año 2024. En este módulo se abordaron 4 presentaciones distintas que corresponden a complicaciones quirúrgicas en uveitis, actualizaciones en el manejo de retinopatía de células falciformes, nuevas técnicas de buckling escleral y biomarcadores de imagen para cirugía posterior a desprendimiento de retina. Empezaremos con el primer tema, las complicaciones quirúrgicas en uveitis. En esta presentación se abordaron 3 complicaciones principales. En primer lugar, el agujero macular uveítico, los desprendimientos de retina uveíticos y la retinosquisis. Empezando por el agujero macular uveítico, en comparación con el idiopático, tenemos que la prevalencia es mayor, entre un 1 a un 2,5% versus un 0,02 a 0,8% según la fuente. También la edad promedio de presentación es ocurre a menor edad. En este caso, el promedio de edad reportado es 45,7 años versus el agujero macular idiopático a los 68,6 años. Y la etiología también es un poco diferente, puede ser mixta en estos casos. Hay un alto grado de alteraciones de la interfase macular. También puede haber altas tasas de edema macular quístico crónico. Puede existir también agujeros maculares necróticos en algunos tipos de retinitis, pero esto ya es bastante más raro. Y por último, también estos pacientes pueden presentar un agujero macular del mismo mecanismo que el agujero macular idiopático, pero a una edad bastante menor. Algo muy importante que se recalca bastante en esta presentación es que el control preoperatorio de la inflamación es clave para el outcome de estos pacientes. La doctora menciona que utiliza tanto corticoides preoperatorios como también al final de la cirugía, y esto ha mejorado sus outcomes quirúrgicos en caso de los agujeros maculares por uveitis. Se creía antes que los agujeros maculares uveíticos tenían un peor pronóstico que los idiopáticos. Sin embargo, la literatura ha demostrado que este no sería el caso. Se sabe que estos agujeros pueden tener un buen outcome tanto en visión, que en uno de los estudios mencionados mejora desde un 20/200 a un 20/63 en promedio al tercer mes postquirúrgico. Y también en cuanto a los resultados anatómicos, más de un 80% de los pacientes vuelven a un éxito anatómico posterior a la cirugía. Esto en contraste con el 95% o más en los agujeros maculares idiopáticos, pero sigue siendo un resultado bastante bueno. Después tenemos los desprendimientos de retina uveíticos. Tienen distintos mecanismos. En primer lugar, el desprendimiento de retina traccional no va a requerir siempre cirugía en el caso de los pacientes con uveitis, a menos que involucren la mácula o que estén directamente amenazándola. Respecto a los desprendimientos regmatógenos, tenemos que suelen requerir cirugía, sin embargo van a tener un peor pronóstico debido a que la inflamación y la posible infección que puede haber en este cuadro uveítico no alcanzará a ser controlada de manera adecuada previo a la cirugía, por lo que estos pacientes tienen posteriormente una alta tasa de PVR. Por último, el desprendimiento de retina exudativo. Lo ideal que plantea la autora es evitar cirugías y controlar a estos pacientes de forma médica, ya sea tratando la inflamación o la infección según sea el caso. En cuanto a los desprendimientos regmatógenos posteriores a necrosis aguda retinal, se ha visto que son bastante frecuentes, hasta en un 73% de las necrosis retinales agudas pueden presentarlos, y se ha planteado que la vitrectomía profiláctica podría prevenir el desprendimiento de retina. Sin embargo, en los estudios en los que se ha llegado a esta conclusión, se recalca que el N ha sido muy reducido y que también ha habido un sesgo de selección, ya que los pacientes que han sido seleccionados para vitrectomía en general tenían una necrosis retinal bastante peor que el grupo que no fue sometido a la intervención. Y algunos nuevos estudios incluso muestran que no hay evidencia que avale la vitrectomía profiláctica en estos pacientes. Respecto a los desprendimientos regmatógenos posteriores a una retinitis postherpética, se plantean distintos principios. En primer lugar, el control de la infección con tratamientos antivirales tanto sistémicos como intravítreos según sea necesario, para disminuir la cantidad de horas comprometidas en lo posible. Luego, durante la cirugía es importante remover todo tipo de tracción, incluso removiendo también la hialoides, a pesar de que esto pueda hacer más compleja la cirugía. También es importante que para mejorar el pronóstico y que no vuelva a ocurrir un nuevo desprendimiento, el láser que se aplique debe ser pasado los bordes visibles de retinitis, y también tratar todas las áreas a pesar de que no se vean comprometidas o que impresionen que están inactivas. Otro planteamiento es considerar un taponamiento a largo plazo
Por último, considerar antivirales intravítreos al final de la cirugía e incluso mandar alguna muestra para estudio de PCR. Pasando ahora a la retinosquisis, esta es una complicación poco reconocida de la pars planitis y de la uveitis, pero se ha reportado que hasta un 50% de los pacientes con pars planitis tienen retinosquisis y esto suele no ser reconocido. En pacientes con pars planitis y retinosquisis que está progresando a pesar de que la enfermedad tenga un buen control, se plantea una combinación de un componente traccional que realiza una tracción tangencial, además de un componente exudativo. La autora plantea tratar a estos pacientes con criopexia y bacle escleral, además del uso de corticoides. En un estudio que aún no ha sido publicado de la misma autora, se observó que en los pacientes con pars planitis, 2/3 de los casos tenían un colapso total de la retinosquisis sin recurrencia y 1/3 de los pacientes tenían una estabilización de la enfermedad en caso de que estuviese esta retinosquisis avanzando. Como conclusiones de este trabajo sobre complicaciones quirúrgicas en uveitis, tenemos que en primer lugar el control de la inflamación y o infección en el periodo preoperatorio es fundamental para un mejor outcome quirúrgico. Una adecuada planificación en el periodo preoperatorio con toma de muestras en caso de que sea necesario. Dentro de la cirugía es importante liberar cualquier componente traccional que pueda existir. Dentro del periodo intraoperatorio y también postoperatorio, el estar tratando la causa de base, tanto de infección o inflamación según corresponda. Y hasta el momento los estudios que existen en las intervenciones quirúrgicas en estos pacientes con uveitis son bastante reducidos y tienen muchos sesgos de selección, por lo cual hasta el momento se necesitan más estudios más grandes, multicéntricos, prospectivos y controlados para poder guiar de mejor manera las intervenciones quirúrgicas en pacientes con uveitis. Ricardo, ¿podemos parar ahí? ¿Se escucha, Ricardo? Sí, se escucha, doctor. Ah, ya, qué bueno. Como ustedes ven, esta fue la primera presentación de la doctora Rodríguez. Ella no pudo estar, pidió que la disculpáramos porque está en una rotación de neurooftalmo, tienen reunión hoy día de neurooftalmo. Así que, como ven, este tema de uveitis es bastante extenso, porque se refirió a muchos tópicos diferentes, se refirió al agujero macular, al desprendimiento de retina traccional, se refirió al desprendimiento de retina por necrosis, como es en las retinitis virales. Entonces, bueno, la idea era para que tuviéramos una pequeña discusión con los casos que cada uno a lo mejor le ha tocado tratar y todo. Una cosa interesante que mencionó es que dice que los agujeros maculares de la uveitis son mucho más frecuentes que los agujeros idiopáticos. Esa estadística yo creo que la debe haber sacado debe ser, me imagino que del total de pacientes con uveitis, los que hacen agujeros son 2%, versus la población humana total que tiene un 0, algo por ciento de agujeros maculares idiopáticos, porque si no, no se entendería mucho eso, porque la verdad es que los agujeros maculares por uveitis son bastante infrecuentes. No sé, cuanto a la técnica quirúrgica no se mencionó, probablemente es la misma que un agujero idiopático, pero yo no sé si ustedes tienen alguien de ustedes le ha tocado ver agujeros maculares por uveitis así o de forma frecuente, o le ha tocado operar muchos casos. Hola, buenos días. Hola, buenos Buenos días, Girao. ¿Cómo estás? Bien, gracias. Hoy yo opino igual que tú, los agujeros maculares en uveitis no son tan frecuentes, son mucho más frecuentes los idiopáticos que vemos. Y lo otro es que estos estudios de uveitis y de complicaciones quirúrgicas siempre van a ser estudios pequeños, porque al final lo que hacen complicaciones son los pacientes que no tienen bien controlada la inflamación, porque cuando tiene bien controlada la inflamación, la tasa de complicaciones son bajas. Igual que, por ejemplo, el DR post-toxoplasmosis, en los pacientes que han tenido toxoplasmosis o que están cursando con toxo, con una lesión corioretinal, muchas veces esos pacientes pueden tener desgarros. Entonces, si uno puede detectar esos desgarros a tiempo y los sellan, no llegan a tener DR. No sé si me explico. Entonces son más sí, bien. Dale. Te entiendo perfecto. Yo a mí me ha tocado operar algunos DR por toxo, recuerdo un par de casos. Ahora, en ellos la lesión ha sido
la lesión corioretinal. No ha habido desgarro asociado, solamente ha sido las lesiones corioretinales que en el fondo generan una cicatriz, pero en estos casos generaron una ruptura en la retina y por ahí se desprendieron. Y eran pacientes que estaban bajo control, estaban los dos controlados. En uno fue en el segundo episodio, una segunda lesión, y ese caballero después terminó con un tratamiento largo de sulfonatoxazol con trimetropin por un tiempo largo. Claro, eso es una cosa. Ahora, bueno, son tantas patologías diferentes que en realidad es difícil encajarlas todas en un mismo saco. Yo creo que aquí lo importante, tal vez, destacar que siempre hay que tener esteroides, como decía la recomendación, pre y post, ¿no es cierto? En estos casos siempre hay que tener controlada la inflamación, en el caso de las uveitis autoinmunes, y siempre hay que tener controlada la infección en el caso de las uveitis infecciosas, ¿no es cierto? Estar con su tratamiento. Y tal vez donde uno más ve desprendimientos de retina con mayor frecuencia es en las necrosis retinales, que ahí dice que se ha hecho estudios que se ha indicado hacer profilaxis, como hacer una vitrectomía media profiláctica, pero eso la verdad es que no, yo creo que no ha aprendido, la gente no hace eso, espera hasta que la necrosis comience a producir algún signo claro de desprendimiento en algún sector, y ahí se mete, hace una vitrectomía, y lo que sí es importante es que el tamponaje en esos casos se tiende mucho más a usar silicona que usar algún tipo de gas en ese tipo de pacientes. Yo creo que la silicona en las necrosis retinales agudas es casi obligatoria y después se saca una vez que este cuadro pasa, como un cuadro limitado, y se le hace láser en el borde sano de la retina que está a un costado de la necrosis. Yo creo que es más o menos eso. La pars planitis es más rara. Yo no sé si les ha tocado a ustedes operar pars planitis. Son generalmente casos más infantiles, entonces nosotros no los vemos tanto. Sí, yo he tratado casos de pars planitis, pero con tratamiento con láser y con inmunosupresión. No he llegado a operar. El que ha operado mucho de estos casos es el doctor Dodge. Él dice que estos pacientes andan en realidad excelente con cirugía, con vitrectomía, más que crío, más vaco, porque crío también inflama bastante. Pero sí, yo no tengo experiencia en cirugías en pars planitis. Generalmente me ha ido bien con el tratamiento inmunosupresor y láser. En cuanto a la necrosis retinal aguda con vitrectomía profiláctica, yo he hecho en 2 casos y en los 2 casos me ha ido súper bien. Y en los otros 2 casos que he operado de DR post-necrosis, con silicona y con todo, no me ha ido bien en el resultado visual post-quirúrgico. Ahora, claro, no tengo esa casuística como para afirmar que es beneficioso para el paciente, pero los 2 casos que he hecho, que en fondo se realizó la vitrectomía para eliminar todo lo detritus inflamatorio, para sacar la hialoide, para aplicar láser bien, aplicar el antiviral intravítrea, todo eso ha llevado que el paciente tenga visión de 0,2, 0,1 hasta hoy día, los 2 pacientes. Pero claro, es muy poquito el número para hacer una afirmación. Sí, yo creo que en esos casos la silicona es bien importante y sacarla después de algún tiempo cuando ya esté el cuadro más tranquilo. Mauricio, por favor, tú querías hablar, sí. No, yo quería decir lo mismo que están diciendo ustedes. A mí me ha tocado operar desprendimiento de retina en necrosis retinal aguda, pero muy poquito, o sea, cuando estaba pasando por el fellow de retina, y agujero macular post-uveítico yo no lo he visto, tiene que ser muy escaso eso. Seguramente los que se dedican más a uveitis. Y el uso de silicona, como ustedes decían, es muy importante, y el láser con mucho juicio, porque la retina está muy friable y la vitrectomía tiene que ser con mucho cuidado, digamos, en la periferia, con mucho chequeo. Eso. Sí, sí, yo creo que sí, lo que dices tú es así, hay que hacerlo, son cirugías que hay que hacerlas con cuidado. Yo creo que lo más importante es el timing. En cuanto la retina se empieza a desprender, hay que operar rápidamente, no hay que esperar mucho y operar rápidamente. Y si está activo también hay que usar corticoides, obviamente, si hay mucho Tyndall y todo eso. Pero fíjate que en general los que a mí me ha tocado operar de necrosis, que no son tampoco a esta altura, ya hay un N no tan chico, fíjate que andan, funcionan y quedan con visión útil. Una de ellas me acuerdo que una edema macular quístico crónico, llegó a tener visión 1,
y después de muchos años que la seguía esa niña, así como por casi 15, 20 años, y lo que le bajó la visión fue un edema macular crónico que fue tratado de múltiples maneras, inclusive con corticoides intravítreos. Teníamos una cierta resistencia a usar corticoides intravítreos porque era una necrosis retinal aguda, pero al final lo usamos igual, y a pesar de eso, claro, el edema se iba, pero volvía. Así que ya al final quedó con una visión baja, tiene visión 0,1, 0,05, después de 20 años y eso. Bueno, yo creo que, y pars planitis me ha tocado también operar un par de casos. Generalmente son niños que tienen una turbidez vítrea severa, son niños pequeños, a veces de menos de 10 años, entonces están todavía inclusive en la edad algunos de la ambliopía, entonces ahí hay que sacarles el vítreo y que habitualmente es bastante denso y está turbio, y bueno, y muchas veces el diagnóstico se hace también intraoperatorio porque hay una sospecha de una uveitis y uno no ve mucho para atrás, y después intraoperatoriamente uno ve que están todas las características de una pars planitis con snowballs y cosas, sobre todo en el sector inferior. Esos niños también andan bastante bien, como decía la Girao, también a veces se les hace crioterapia en el sector combinado o láser, en el sector donde tienen más alteraciones periféricas. Bueno, yo creo que podemos pasar al segundo tema, Ricardo, si les parece. ¿Alguien quiere opinar algo más? Andrés levantó la mano. Yo quería... Mira, Andrés, por favor, no te vi. Justo lo que... Jorge, buenos días a todos. Justo lo que iba a decir tú, el tema de las pars planitis, que uno no puede controlar con ¿cómo se llama? Con medicamentos. En el fondo uno le hace una vitrectomía y andan súper bien, así que con crío después obviamente en esa zona, pero andan bien, y es una vitrectomía diagnóstico-terapéutica, entonces vale la pena ahí tenerla como en consideración. Lo otro, cuando hablan ahí de desprendimientos de retina seroso, es decir, inflamatorio, bueno, yo el tema de las pars planitis lo vi mucho, en Barcelona lo hacían, ¿no? O sea, los clientes que no andaban bien, estaban operados y andaban súper bien. Pero el tema de los desprendimientos de retina serosos, que ahí decían era que lo que hacían normalmente era esperar solamente y nunca tratar. Claro, No se escucha. Depende. Mi una en Barcelona interesante es meter la infusión, o sea, la aspiración, darle una agüita de 27 o de 30 y meterse por donde esté el desprendimiento más bulloso, no sé si lo han visto alguna vez, donde esté el desprendimiento más bulloso, y aspirar por fuera, o sea, no meterte nunca hacer una vitrectomía, sino que meterte con la cánula de extrusión conectada a esta aguja 27 o 30 posterior, es decir, como a 7 o 8 milímetros del limbo, en la zona más bullosa, solamente para aspirar parte del fluido. Si tú aspiras parte del fluido, tienes parte de la muestra, la puedes mandar a biopsia si es que quiere o a estudio, le baja un poco el nivel, o sea, ya no llegaría más o menos a la mácula, eso es algo que hay que ver, obviamente, no es una ciencia exacta. Tienes una muestra, la puedes enviar y no te metiste a la cavidad vítrea. Y después, para subirle un poquito la presión, le puedes meter aire. Pero es bonita esa técnica, y en el caso de que haya un DR que afecte el centro, claro, yo no esperaría tanto tiempo como no tocarlo. No sé qué opinan ustedes. Andrés, no te entendí bien la idea. ¿Es un DR seroso? Sí. Mira, esos desprendimientos de retina inflamatorio, cuando tú tienes un cuadro inflamatorio por un tumor o por una uveitis que no tienes claro, porque, claro, tienes un desprendimiento de retina que no hay ningún agujero y en el contexto de un cuadro uveítico, claro. Si tienes líquido y tienes un desprendimiento de retina que tiene un nivel que pasa a las arcadas, es raro, pero puede pasar las arcadas superiores, claro, yo creo que ahí o sea, hay que hacer algo, no encuentro que sea como tan bueno dejarle el fluido ahí. Pero lo que sí estoy de acuerdo es que no está bien meterse dentro del ojo y hacerle una retinotomía posterior, por ejemplo. Pero los DR serosos, si son inflamatorios, debería responder al tratamiento corticoidal con la resolución del líquido.
Pero tú hablas de los casos Claro, que no pero responden al tratamiento corticoidal. Ahí hay que buscar otra claro, causa. tú tienes un paciente, por ejemplo, que tiene un DR seroso, ya grande, bien bulloso, que afecta la mácula. Y tú le inicias corticoide, el paciente ya lleva 2 semanas con eso, y lo vas controlando y está un poquito mejor las 2 semanas, pero sigue el fluido. Va mejorando, y claro, tú que vas a esperar tener el desprendimiento de retina por 3 meses hasta que se le resuelva el fluido. Eso es lo que digo en el fondo. Ese líquido es muy denso, es como cuando uno se mete a operar un DR de eso, ve como que sale como un líquido amarillento, como si fuese una orina proteica, hiperproteica. Pero lo que se puede hacer, en el caso de que tú quieras liberar el fluido, descomprimir ese fluido del centro de la retina, cuando tienes una respuesta pero no inmediata, y no quieres que se mantenga el líquido en la subretinal en el fondo, es te puedes meter por atrás, o sea, no necesitas meterte, no necesitas meterte estrócares, es que es difícil explicar. Tú conectas la aspiración y te metes directamente por esclera, y ahí aspira, entonces nunca te metes al ojo en el fondo, solamente bajas el nivel. No sé, Jorge, si tienes experiencia en eso, si lo has visto. Sí, yo Mauricio. entiendo lo que tú quieres decir. Lo que tú quieres decir en el fondo... O sea, como una cirugía convencional de retina. Drenar el líquido subretinal, eso es lo que dice Andrés. Punto. No, lo que dice Andrés es hacer un drenaje del fluido subretinal externo, por fuera, sin meterse Drenar como antes, claro. Claro, bastante lógico. La parte plana bien atrás, donde está el DR seroso, por ejemplo, en vez de meterse a 3 o 4 de la parte plana, se mete a 6, 7, 8 milímetros, y generalmente ahí con un trócaro, con algo así, y tú drenas ese líquido. Ahora, claro, tú dices, puede servir para tomar una biopsia, perfecto, pero también se podría tomar una biopsia de la cámara anterior, si uno tuviera algún problema diagnóstico. Ahora, lo que dice Andrés es que a él le gustaría proteger la mácula para que no estuviera tanto tiempo desprendida y con el líquido. Ahora, en general, eso no se ve, o sea, se ve raramente en la uveitis porque el único caso donde uno ve estos DR pulosos que completen la mácula es el Boco Llanella Grada. Y afortunadamente, o sea, no lo único, pero los principales que nosotros en nuestro medio, afortunadamente eso con los corticoides, con el tratamiento que uno le da, generalmente el líquido se va bastante rápido. El Gerardo de tener experiencia de eso, el líquido se va rápido y no requiere llegar a eso. Ahora, si tuviera un poco de un DR seroso en la mácula, tiene que ser algo muy buloso para hacer algo como le dice Andrés, y él quiere proteger la mácula. Ahora, no es algo que se promueva mucho. Yo donde he visto eso, en pacientes que tienen, por ejemplo, coroidios hemorrágicos, que es otra condición, no tiene nada que ver con la uveitis, pues hemorragia que después donde la sangre se licúa, a veces están en kissing, la retina tiene un desprendimiento en kissing, y ahí lo que tú haces para meterte una vitrectomía es hacer ese drenaje previo, sacas todo el líquido subretinal, la retina se abre y ahí la gente ingresa a hacer una vitrectomía. Eso lo he visto en esas circunstancias. Sí, y lo otro, o sea, donde yo lo vi más y donde lo hacíamos más eran tumores, en DR inflamatorios secundarios a tumores. Entonces tú tienes un tumor superior, tienes mucho líquido, un líquido residual, tumor ya tratado, y te quedó un DR seroso, entonces en vez de meterte adentro lo puedes sacar por posterior. O sea, ahí es donde yo más lo vi. O sea, tampoco puedo decir que vi 40 casos, pero en 2 o 3 ocasiones lo hicimos y anduvieron súper bien. El problema de eso en general es que se reproduce, porque si tú no atacas la causa, si es algo inflamatorio... No, tumor tratado. Tumor tratado, digo. Tumor tratado que queda con un DR0. Es que si tú trataste el tumor, debería irse el DR rápidamente, porque en el fondo le mataste la fuente, pero no debería quedar ahí con mucho líquido durante mucho tiempo. Pero bueno, es una alternativa. ¿Les parece si pasamos al próximo caso, Ricardo? Oye, Jorge, ¿te puedo hacer una última pregunta? Perdona. Jorge, ¿tú cuántos casos has tenido de edema macular quístico crónico post necrosis retinal aguda, ya sea operado o no operado? Porque yo comenté este tema en una reunión internacional. Yo me acuerdo y me miraron como no es tan frecuente, pero a mí me han pasado en casi todos los pacientes tratados con necrosis retinal aguda que queda con ese edema macular quístico crónico, que yo le he tenido que tratar también con toda la manera, y con corticoides intravítreos responde muy bien. Podríamos juntar los casos para hacer una revisión. Sí, yo he operado algunos, no todos han quedado. Esa señora me acuerdo que la seguimos por 20 años, la veo hasta el día de hoy, pero no todos quedan con edema macular quístico, pero sí, es una posibilidad. Es una posibilidad que tengan después. Ok. Déjame dejar la segunda presentación, por favor.
que iba a mostrar ahora es algo muy infrecuente en nuestro medio. Casi no se ve. Pero bueno. Pasando a la segunda presentación de este módulo, tenemos las actualizaciones en el manejo de retinopatía de células falciformes. Esta patología se clasifica en no proliferativa, dentro de la cual encontramos el estadio 1 de oclusión arteriolar y el estadio 2 de anastomosis arteriovenosa, y en proliferativa, donde tenemos el estadio 3 con neovascularización, estadio 4 con hemorragia vítrea y estadio 5 con desprendimiento de retina. En un estudio que hizo un seguimiento a 10 años de estos pacientes, se vio que solamente un 10% de ellos bajará la agudeza visual a 20/60 o menos, la mayoría de ellos por estar ya en estadios proliferativos, con un riesgo relativo de 8.66. Y las causas más frecuentes de esta pérdida visual son hemorragia vítrea, DR traccional y una membrana epirretinal. Las consideraciones que hay que tener para el manejo quirúrgico de los estadios 4 y 5 de esta enfermedad son, en primer lugar, el riesgo de crisis de células falciformes, la posible isquemia del segmento anterior, el nervio óptico más vulnerable en estos pacientes pese a que no tengan glaucoma, y también una retina más atrófica y delgada. Para mitigar estos riesgos y disminuir el riesgo de crisis, es importante evitar la hipotensión del paciente, la hipoxemia y la anestesia general, asegurarse que el paciente esté bien hidratado, a temperatura adecuada, evitar los simpático-miméticos, evitar la exsanguinotransfusión y también asegurarse que los electrolitos estén dentro de rangos normales. Para las alternativas dentro del estadio 5 tenemos en primer lugar la retinopexia neumática, que es bastante poco común ya que no soluciona el componente traccional de esta patología, el bucle escleral y la vitrectomía por pars plana. Pasando al bucle escleral, tenemos que se ha visto que lo ideal es evitar esta técnica, ya que contribuye sobre todo a la isquemia del segmento anterior, por ende a la elevación de la presión intraocular y una posible causa de limitación de agudeza visual. Luego, en cuanto a la vitrectomía por pars plana para los estadios 4 y 5, tenemos que los estudios han demostrado un 80% de mejoría de los pacientes en etapa 4 en cuanto a la agudeza visual. En caso de pacientes con desprendimientos de retina traccionales y o hemorragias vítreas, un 60% logró un éxito y reaplicación de la retina. Sin embargo, solamente un 50% logró una mejoría de agudeza visual, y también está el riesgo de la isquemia del segmento anterior, donde uno de los pacientes desarrolló esta complicación. Además de esto, un 30% presentó desgarros iatrogénicos. Se han realizado más estudios sobre estos pacientes y han demostrado una mejora de agudeza visual y una menor isquemia del segmento anterior en las series más nuevas. Sin embargo, sigue alto el porcentaje de desgarros iatrogénicos en estos pacientes, por lo que para la técnica quirúrgica se recomienda una segmentación por sobre una delaminación cuando se trata de liberar la tracción y de esta manera evitar desgarros y sangrados. La doctora recomienda una liberación de tracción anteroposterior primero, luego una liberación de la tracción circunferencial, realizar ojalá una técnica bimanual para evitar desgarros, mantener la presión intraocular baja y también realizar un láser alrededor de las lesiones y tratar cualquier área de isquemia. A pesar de esto, se ha visto que estos pacientes presentan altas tasas de desprendimientos de retina recurrentes, en un 28.9 y 50% según la serie presentada respectivamente. Pasando al estadio 3, se ha planteado la interrogante de tratar versus observar debido a las altas tasas de regresión espontánea que tienen estos pacientes, aproximadamente un 30% de ellos, y se estudió que el láser en general ha sido bien tolerado, con mejores outcomes, por lo que hasta el momento es la alternativa que más se recomienda. Se ha demostrado que disminuye la tasa de pérdida de agudeza visual de manera prolongada en un 1 versus 6.7% en cuanto al grupo control. También una disminución de la incidencia de hemorragia vítrea, un 11 versus 18.7% en el grupo control. Y se recomienda realizar el láser un diámetro discal anterior y posterior a los bordes de la lesión y de 1 hora de reloj hacia cada lado de extensión. Un estudio que comparó láser versus control demostró la misma tasa de cierre y de reaparición de las lesiones en ambos grupos. Se planteó en base a resultados de estudios post-mortem que el área alrededor de estas lesiones tendría un aumento del VEGF y del factor 1 alfa. Una modificación que se plantea al tratamiento láser es una ampliación del área a tratar. Podría bajar en estos casos la tasa de reaparición y también aumentar el cierre de las lesiones.
En cuanto al uso de los anti-VEGF, también han mostrado que tienen un buen resultado en estos pacientes. Aquí tenemos un caso de la autora donde hay una resolución total de las lesiones 6 semanas luego de la inyección de anti-VEGF. Hasta el momento no hay estudios que comparen los anti-VEGF versus el láser, sin embargo hay algunos resultados preliminares que demuestra la autora, donde han mostrado que en el estadio 3 se mantiene la agudeza visual en pacientes con anti-VEGF y en el estadio 4 podría haber una mejoría de la visión. Sin embargo, también se están estudiando las combinaciones de anti-VEGF con otras de las técnicas explicadas. Como conclusión, las alternativas terapéuticas que existen para la retinopatía de células falciformes son para el estadio 3 el anti-VEGF versus el láser, para el estadio 4 la vitrectomía por pars plana versus el anti-VEGF y para el estadio 5 la vitrectomía por pars plana. La tercera presentación del módulo en general en pacientes de raza negra, que aquí no tenemos mucha población, pero ahora, como decía la Fernanda recién, han visto en el hospital algunos casos por pacientes haitianos. Y una enfermedad genética que lo que hace es que en la cual los glóbulos rojos tienen una forma diferente, forma de hoz, y lo que producen es obstrucción vascular, y se produce isquemia a consecuencia de esto y se forma neovascularización, ¿no es cierto?, y de refraccionales. O sea, es un poco como podría ser una retinopatía diabética proliferativa ya en etapas avanzadas. Ese es más o menos similar. Y bueno, y el cuadro es generalmente en pacientes más jóvenes, obviamente, que no tienen este tipo de enfermedades y dan unas manchas características, una hemorragia en salmón, que se llaman, características de la retina. Bueno, y ahí mostraron las alternativas de tratamiento, que básicamente es tratar la isquemia para evitar la cantidad, que aumente el VEGF y aumente la proliferación, aumente la tracción, ¿no es cierto?, y un día retracción al final. Así que esas más o menos todas las alternativas que daban ahí, que eran primero el tratamiento con láser o no asociado anti-VEGF, y también el tratamiento ya en etapas avanzadas, cuando ya hay tracción. La verdad es que ya no quedan muchas alternativas, a no ser la vitrectomía, ¿no es cierto?, con la técnica de laminación o segmentación. Ahí se recomendaba la segmentación, que en el fondo es cortar los tejidos estos que están proliferativos asociados al vitrio, cortarlos en pequeños trocitos y sacarlos en forma separada, versus la delaminación, que es más como tirar todo o traccionar el vitrio suavemente, pero en forma de un bloque completo. Ellos preferían la segmentación. Así que no sé si alguien quiere opinar. Yo me ha tocado hacerle láser a un paciente en mi vida, que no fue acá, fue en otro lugar, porque acá no hay paciente de eso. No sé si ustedes tienen alguna experiencia con algo así. Jorge, yo igual vi, en Canadá ya habían hartos africanos que andaban que tenían esto. O sea, no es algo muy frecuente, pero población africana que tenía esto. Y generalmente andan súper bien con el láser, o sea, tú le alcanzas a hacer láser a tiempo y andan bien. No sé si tú también alcanzaste a ver ahí, pero andan bien con láser. Yo no sé, el anti-VEGF, yo creo que es como la misma discusión que tenemos en tratar una proliferativa con anti-VEGF. En el fondo yo creo que el láser es una solución definitiva, en cambio el anti-VEGF es una solución parcial. Y después, claro, vitrectomía en el caso de que haya una hemorragia vítrea, un DR traccional, eso indudable. Hola, ¿qué tal? ¿Se puede opinar? Hola, Ricardo, creo que sí, bienvenido, claro. Yo tengo un caso en etapa 3 y 4, lo estoy atendiendo hace muchos años, y han dado muy bien, pero muy bien con una panfotocoagulación full, y cuando hizo una hemorragia vítrea, lo único que se hizo fue una vitrectomía en un ojo. Pero la otra, cuando hacen hemorragia, anda muy bien con el anti-VEGF, de ciravastina acá en el hospital. Esa es mi experiencia. No he llegado nunca a un desprendimiento de retina, gracias a Dios, pero le hice una panfotocoagulación full al tiro. Así que lo controlo. Ha hecho una catarata amarilla. Eso es muy raro porque como hay depósito, se rompen los glóbulos rojos y se ponen como histéricos, se tiñe el cristalino como amarillo. Así que también tuvo que operarse catarata. Esa es mi experiencia. Interesante. Y cuéntame una cosa, ¿y el área de isquemia era muy, muy grande en ese paciente?
Es que, claro, yo lo tomé como una retinopatía del diabético ante una angiografía que tenía más de 10 áreas de isquemia. Perfecto, sí, y yo creo que es como así, sí, son cuadros medio... a mí me tocó en un Canadá, como decía Andrés, que fue el único que traté, también tratamos el área de isquemia, el área localizada con la angiografía que hicimos más o menos en ese sector láser, pero es como el que dice esto, cuando uno lo ve, te recuerda una retinopatía de hígado respirativo en isquemia, ese es más o menos así, como para tener una imagen de cómo podría ser, sí. ¿Alguien más quiere opinar? Hola, yo. Sí, mira, yo no sé si existen, yo creo que no existen estos casos en población chilena, pero ahora que hay más migraciones de extranjeros, yo sí he visto casos y he operado un caso de una falsemia. Es un paciente efectivamente joven, que un ojo le hice láser, anduvo perfecto, y en el otro ojo hizo una hemorragia vítrea con una lesión traccional, pero muy pequeña, que se logró sellar bien y el paciente recuperó 100% de visión, de hecho 20/20. Ese paciente me lo derivaron como una posible toxocariasis. Y en realidad, claro, la angiografía del otro ojo, porque del ojo con hemovitrio uno no le podía ver la característica, pero del otro ojo se veía la lesión típica, así como CIFAN, como medusa, se veía esas lesiones isquémicas en la angiografía, y por eso se hizo el diagnóstico, y claro, y se operó en realidad con excelente pronóstico. Entonces, yo creo que hay que tener una alta sospecha, ahora que tenemos más migraciones de todos los países. Este paciente que operé es dominicano, es de República Dominicana, no es de África, no es negro. Sí. Perfecto, sí, sí, hay que tenerlo presente, sobre todo en población en general afroamericana, sí. Sí. Y está el antecedente porque la familia tiene, cuenta enfermedades genéticas. Y yo una vez leí, no sé si ustedes saben, no leí muy profundamente, pero leí que esto era un mecanismo de defensa que tenía la población negra por la infección que hay en África de malaria. De malaria, exactamente, porque la malaria parece que no se puede unir de alguna forma, hacerse los glóbulos rojos, entonces es un mecanismo defensivo que tienen, que se ha ido generando a través de la población coral. Yo no sé si ustedes saben algo de eso, yo lo comento sin tener mucho conocimiento de esta situación. No sé si alguien sabe algo, Mauricio tal vez. En clase no personalmente. Pero saben eso, es un mecanismo como de defensa para no tener mal.